Dios le bendiga, estimados hermanos. Como les he anunciado, voy a tratar sobre la gran tribulación. En algunos aspectos voy a usar algunos versículos del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis hay mucha gente que no lo quiere, ni lo lee, no le interesa y otros le tienen temor. Pero quiero decirle que Apocalipsis significa revelación. Dios ha corrido el velo y el Espíritu Santo nos ha revelado cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo y que van a ocurrir. Ahora bien, quiero decirle que la palabra de Dios nos enseña que en algún momento determinado va a haber una generación en la cual se van a cumplir las palabras proféticas correspondientes y entonces la iglesia será levantada, arrebatada, el Espíritu Santo se va a retirar, pero ya vamos a ver cuál será su ministerio a posteriori. Quiero decirle que apenas la iglesia es arrebatada y el Espíritu Santo es el que impide la manifestación del gran líder mundial, entonces esto da comienzo y, como dije, es la 70ª semana que habla Daniel, la cual tiene 7 años. Y vamos a ver que está dividida por mitad. Y es interesante que, por ejemplo, el que va a aparecer es el anticristo. La única carta que tenemos en el Nuevo Testamento son la carta de Juan, de lo cual se lo nombra así. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2, verso 18, donde Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros viste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. En el versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y también al Hijo. Seguimos con la palabra del Señor en el capítulo 4, donde dice lo siguiente, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pasamos a la segunda de Juan, versículo 7, donde dice: porque muchos engañadores han salido por este mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esto habla el apóstol Juan. En cambio, Pablo dice en su carta a los tesalonicenses que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que quiere decir el hombre sin ley también. Ahora bien, la palabra anticristo tiene dos significados, como podemos decir, es una preposición griega,
Y la palabra anti puede significar contra, estar en contra de Cristo. Pero la segunda palabra creo que es la más apropiada y dice ponerse en lugar de Cristo, ponerse en lugar, no en contra, en lugar, aparentar que Él es el Mesías. La palabra de Dios enseña que el Señor Jesucristo es la encarnación divina, es la encarnación de Dios y la revelación de Dios. Y el anticristo es la revelación del mismo Satanás, es la encarnación de él. Lo podemos leer en la carta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así la palabra del Señor, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es muy claro y después lo vamos a ver con respecto cuando esté hablando sobre la posibilidad que Israel edifique su templo. De acuerdo al capítulo 13 del Apocalipsis, se lo pediré a que usted lo pueda leer después en otras emisiones que voy a estar entregándole a ustedes, voy a compartir esos versículos. Dice que van a aparecer después que la iglesia es arrebatada y el Espíritu Santo se retire, de acuerdo a la palabra de Dios, va a aparecer primeramente el que se llama dragón. Estas palabras no parece que son un poco, ¿cómo puedo decirle? ¿Por qué figuran estas palabras? Pero cuando lo vamos a mirar y vamos a estudiar este libro, nos vamos a dar cuenta cuál es el significado que tenía de todo esto. La Biblia dice que es la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Luego tenemos algo que aparece de pronto y se llama la primera bestia. ¿Por qué bestia? Está en esta palabra, está simplificado el materialismo, la adversidad contra Dios, contra todo lo que tiene que ver con la adoración del Señor, y está en todo en esta palabra bestia. Y esto está en el capítulo 13 del Apocalipsis. Aparte de ser un sistema diabólico, podemos decir que es la encarnación de Satanás. Esto está muy claro, va a ser un líder mundial. Ahora hay líderes en este momento, unos cuantos, que están luchando el uno contra el otro políticamente para dominar y económicamente. Pero no va a resurgir ninguno de ellos, porque es un ataque contra uno y un contraataque contra otro. Pero cuando surja este, va a ser un gran líder mundial.
Así nos enseña la palabra del Señor. Dice que sube del abismo. No nos olvidemos que Jesús en un momento determinado profetizó respecto a este líder cuando viene y porque él va a engañar a el pueblo de Israel en la mitad de la semana, la que llama Daniel la 70ª semana, lo va a engañar y lo van a recibir como si fuera su Mesías. Usted sabe que hay una palabra que el Señor profetizó y está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 43, que dice, esto es palabra de Jesús. Y estaba profetizando de ese momento. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Es proféticamente que el pueblo de Israel lo va a recibir. Esto es muy importante. Ahora bien, este anticristo que viene, y como hemos leído en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, él se va a manifestar, tiene que manifestar. La otra bestia que aparece es el falso profeta. Esto está en Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Es la fuente de todas las profecías mentirosas. Le voy a explicar. Desde el tiempo de los profetas en Israel, ellos estaban diciendo de parte de Dios que había profetas que Dios nunca lo envió. Y el Señor decía, ellos hablan en mi nombre, pero yo nunca los envié. Como había varones de Dios, había falsos profetas, aún en Israel. Con los años continuaron. Cuando nació la iglesia del Señor, podemos decir que fue en el día de Pentecostés, a través del bautismo del Espíritu Santo y manifestación del poder de Dios, hubo dones del Espíritu en la iglesia, pero también hubo falsos profetas. Y en épocas modernas, en nuestra época, también hay falsos profetas. ¿Por qué hay falsos profetas? Porque hay genuinos. Como dijo una vez un hombre que trabajaba en joyas, si no hubiera algo genuino, no hubiera habido lo falso, no tendría que aparecer. Pero como hay hombres de Dios, profetas genuinos, también hay falsos profetas. Y esta bestia, el falso profeta, es la fuente de todas las profecías mentirosas y las que van a surgir con él. Imagínense todas estas cosas diabólicas, malignas en esa persona. Ahora bien, este falso profeta imita al Espíritu Santo, hace una imitación con sus profecías. El falso profeta glorifica al anticristo, o sea, lo está honrando públicamente. Y también vivifica la imagen
de la bestia. Hace que los hombres lleven la señal de la bestia. Es un inspirador diabólico. Ahora, ¿quién está metido ahí? Los apóstatas, las iglesias, los que eran, primero profesaron la fe y después la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento, de la apostasía. Por eso Pablo dice, no se engañen ustedes, primero tiene que venir la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es el naufragio en la fe. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y salieron. Todo esto, de ahí va a surgir el mismo. Ahora, les quiero detallar lo siguiente. En Apocalipsis 13:7 nos dice que nos da de tener una explicación que lo que estaban incluidos en la 70ª semana están sujetos a la bestia, mediante ella a Satanás. Ahora bien, ha habido enseñadores, predicadores, que han dicho que la primera semana va a estar la iglesia, o sea, la mitad de la semana. Otros que va a estar toda la semana. He leído un libro que dice, prepárese para la gran tribulación. Le está hablando a la iglesia. Ahora imagínese, si estaba la iglesia ahí, como algunos dicen, ella estaría sujeta a Satanás. Y no puede ser esto. Por eso el Señor llevó a su iglesia y mientras todo eso se está desarrollando, la iglesia del Señor está con Jesucristo en una gran fiesta que se llama la boda del Cordero. Esto vamos a ver algunas cosas interesantes. Hemos visto en el capítulo 2, versículos 3 al 5 de 2 Tesalonicenses, que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose Dios. ¿Sabe qué pasa? Como le dije al principio, este líder mundial va a engañar al pueblo de Israel. Y de tal manera lo va a engañar que ellos van a pensar que es su Mesías. Ahora, hay debates grandes de dónde surgirá el anticristo. Una posición dice de la Unión Europea, del antiguo, lo que vendría a ser Imperio Romano. Otros dicen que sale de Israel. Ahora bien, yo entiendo una cosa, que la situación o la enseñanza de fondo no anda por estas cosas, sino de lo que va a acontecer y que la palabra nos habla de estos últimos acontecimientos. De manera que sea de un lado o del otro, aparentemente tendrá que ser allegado, si no judío, a lo menos muy allegado a Israel, para que Israel lo acepte como su Mesías. Esto va a durar 3 años y medio. Después lo vamos a explicar. Ahora, 2 Tesalonicenses, como yo le estuve diciendo, no está hablando de un templo. Bueno, años atrás se decía que esto era un templo espiritual, pero estos últimos años creemos que nada tiene que ver con el templo espiritual. Se refiere porque Israel tiene en su corazón la edificación de su templo. Israel no tiene templo, tiene sinagogas,
en las sinagogas enseñan la Torá o la ley, pero ellos necesitan su templo. Ahora bien, ahí donde estaba el templo de Salomón, dice que la ubicación de él era la explanada del monte Moria. Y ahí está la cúpula de la roca que está edificada justamente en ese lugar, y una mezquita. Entonces, hasta ahora Israel respeta el lugar, pero nosotros no sabemos qué va a suceder en el último momento. El monte Moria para Israel es muy importante. Una parte del monte Moria fue cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, y cuando Dios le dijo, lo probó, y ahí envió el Señor un cordero. Ahí de la otra parte está el Gólgota, es justamente en ese lugar. Y en esta parte, la explanada, estaba el templo de Salomón. Ahora, para construir un templo, con todo la tecnología que hoy hay, ¿sabe una cosa? No dura mucho tiempo. Yo una vez viajé a España y estaba mirando unas construcciones que comenzaban. Yo viajé después por invitación el segundo año. Y usted sabe que estaba casi terminada toda la construcción y era un edificio de varios pisos. Me sorprendí, y yo le estoy hablando de unos cuantos años atrás. La tecnología que hay hoy en día, en poco tiempo Israel puede edificar su templo. Por eso dice la palabra que en ese lugar va a estar el anticristo, en ese lugar, hasta que viene después la segunda parte, o sea, los últimos 3 años y medio, que Israel se da cuenta del engaño.